Este sábado de la octava de Pascua, el Evangelio según San Marcos relata los últimos versículos del Evangelio, en los cuales se nos narra a qué persona se apareció Jesucristo después de su resurrección y también en qué orden tuvieron lugar esas apariciones. Como voy a intentar explicar, es un relato muy interesante de cara a conocer la historicidad de los Evangelios y en concreto la historicidad del relato de la resurrección de Jesús. Se dice que la primera persona a la que se apareció Jesucristo fue María Magdalena, la cual fue a comunicárselo a los discípulos. Pero como sabemos, tuvo poco éxito, porque dice que al oírla decir que estaba vivo Jesús y que ella lo había visto, no la creyeron. Y el Evangelio finalmente dice que se apareció a los 11 apóstoles. Estaban en la mesa sentados, suponemos que en el cenáculo, y que lo que hizo Jesús al aparecerse a ellos fue reprenderles. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No habían creído a María Magdalena y a otros primeros testigos. Jesucristo se lo reprocha. ¿Y por qué digo que es tan importante este relato y el orden en el que acontecen las cosas? Quienes son estudiosos de la historicidad de los Evangelios y hablan de los argumentos histórico-críticos en los que uno se puede fundamentar para argumentar la historicidad de los Evangelios, ¿verdad? Pues pueden aquí entender que sería impensable que si los apóstoles, si los evangelistas, todos ellos hombres, ¿no?, autores de los 4 evangelios, si ellos se hubiesen inventado el relato de la resurrección, si el relato de la resurrección no hubiese sido histórico, sino inventado por ellos, sería impensable que hubiesen puesto a María Magdalena o a un grupo de mujeres como los primeros testigos del resucitado. Sería impensable que hubiese estado la imagen de sí mismos, de ellos, como incrédulos y que les hubiese costado creer. Todos sabemos que en aquel contexto cultural judío el testimonio de una mujer no tenía un valor testifical, no lo tenía. Con lo cual, proclamar delante del mundo que Jesús había resucitado y poner como primer testigo a una mujer o primeros testigos a un grupo de mujeres que en el mundo judío no tenía su testimonio un valor testifical, pues solamente se puede explicar por el hecho de que fue ciertamente así y no un acontecimiento, ¿verdad?, que ellos estuviesen inventando. A esto se le llama en exégesis criterio de discontinuidad. Un criterio histórico-crítico que hace que hoy en día, 2000 años después, podamos decir que la única explicación posible por la que María Magdalena es el primer testigo de la resurrección y que los apóstoles habían tenido esa resistencia tan fuerte, ¿no?, y que Jesús les reprocha su incredulidad, bueno, pues la única explicación posible de que este relato esté escrito hace 2000 años es que históricamente fue así. Si no, no tiene otro tipo de explicación posible. Por eso le debemos mucho a María Magdalena, ¿no? Se le ha llamado en la Iglesia, ¿verdad?, con el tiempo, la apóstol de los apóstoles. Y la providencia, con el paso de los siglos, ha querido que aquello aconteciese de aquella manera para que ahora nosotros podamos todavía ver reafirmado nuestra fe en la resurrección y podamos entender con más claridad hasta qué punto existe unas bases muy fuertes para afirmar la historicidad de los relatos de la resurrección de Jesús. Efectivamente, Jesús ha resucitado. Si no, sería inexplicable, ¿verdad?, que se hubiera parecido a María Magdalena, a ese grupo de mujeres, y que los apóstoles no las hubiesen creído, ¿no? O que se plantease esa resistencia tan fuerte a creerlas, ¿no? Si fuera inventado, no se habría puesto nunca esos relatos de esa manera. Se habría hecho de otra manera distinta para tratar de engañar. Pero no fue así. Y si no fue así, es porque realmente ocurrieron tal y como se nos narran. Por otra parte, el Evangelio de San Marcos nos dice con bastante claridad que los discípulos, como os decía, no creyeron a María Magdalena y tampoco creyeron a los 2 a los que Jesús salió al encuentro por el camino, ¿verdad? Y lo que nos dice el evangelista es lo mismo que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles.
cuando se nos relata que los miembros del Sanedrín, teniendo claro que Pedro y Juan habían hecho un milagro, sin embargo, no quieren ceder y creer en Jesús, y por eso les prohíben terminantemente seguir anunciándolo. ¿Y qué se nos puede estar diciendo con esto? Pues algo muy sencillo, pero esencial. Creer implica una decisión de nuestra libertad. La fe no es el fruto de un razonamiento, no es la conclusión de un proceso lógico. Creer, es decir, conocer a través de la fe, es posible porque nuestra libertad decide dar crédito a los testigos. Entonces, la pregunta de la fe es la pregunta por la disponibilidad que cada uno de nosotros tiene a no dar crédito, o sí, a los testigos. Aunque parezca muy extraño, se puede decir que cree, es decir, que tiene fe quien quiere, es decir, quien decide fiarse de los testigos, ¿no? Entonces, el final del Evangelio, además de estas cosas, de estas consideraciones, tiene un tono marcado de esperanza, ¿no? Porque Jesús resucitado, después de haber llamado a los discípulos incrédulos y duros de corazón, también es verdad que les dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Feliz día para todos. Amén.